Muy buenos días, hermanos, Semilla Mostaza. ¿Cómo están? Espero que estén pasándolo bien en su casa. El tema que tengo para esta mañana es un mensaje de salvación para todos. Tomado del texto de la carta a los Romanos, capítulo 10, versículo del 5 al 17. Vamos a tomar la lectura de este texto para empezar este tiempo. Así describe Moisés la justicia que se basa en la ley. Quien practique estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que se basa en la fe afirma: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, es decir, para hacer bajar a Cristo, o quién bajará al abismo, es decir, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. ¿Qué afirma entonces? La palabra está cerca de ti, la tienes en tu boca y en el corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Así dice la Escritura: todo el que confíe en Él no será jamás defraudado. No hay diferencia entre judíos y gentiles, pues el mismo Señor es Señor de todos y bendice abundantemente a todos los que lo invocan. Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel a quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y quién predicará sin ser enviado? Así está escrito: qué hermoso es recibir el mensaje de las buenas nuevas. Sin embargo, no todos los israelitas aceptaron las buenas nuevas. Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo que vamos a tener de escudriñar las Escrituras. Te rogamos, Espíritu Santo, que vengas y nos ayudes, que nos des discernimiento para poder entregar esta palabra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. La historia de la iglesia cuenta que en el tiempo del imperio de los romanos, Nerón llegó al poder en el año 54 después de Cristo y gobernó 13 años. En el año 64 estalló un enorme incendio. El fuego duró 6 días y 7 noches y volvió a encenderse en diferentes lugares. 3 días más. En total, 10 de los 14 barrios fueron devorados por las llamas y el pueblo exigía un culpable. 2 de los barrios que no habían ardido eran de los judíos y de los cristianos. Los cristianos eran muy odiados por los romanos por sus prácticas abominables que según ellos tenían. Ya un Galileo había sido condenado a muerte por Poncio Pilato, un gobernador romano. Por lo tanto, para el emperador, culpar a los cristianos del incendio fue muy fácil. El castigo que se dio a los cristianos fue que eran devorados por los leones, quemados en hogueras, otros fueron crucificados. Así que, para que una persona en aquellos tiempos diga que es cristiano, era una condena de muerte. ¿Quién estaría dispuesto a confesar que Jesucristo era su Señor? Solo un verdadero seguidor de Cristo, que ha sido salvado por su fe. Este es tomado de la historia del cristianismo de Justo González. Pero a pesar de todo esto, seguían los judíos creyendo y pensando que iban a ser salvos por medio del cumplimiento de la ley. Romanos 10:5 nos dice: así describe Moisés la justicia que se basa en la ley. Quien practique estas cosas vivirá por ellas. Y lo que estaban diciendo era tomado del libro de Deuteronomio, capítulo 30, versículo del 11 al 14, que dice: este mandamiento que hoy te ordeno obedecer no es superior a las fuerzas
ni está fuera de tu alcance. No está arriba en el cielo para que preguntes quién subirá al cielo por nosotros, para que nos lo traiga, y así podríamos escucharlo y obedecerlo. Tampoco está más allá del océano, para que preguntes quién cruzará por nosotros hasta el otro lado del océano, para que nos lo traiga. Y así podíamos escuchar y obedecerlo. No, la palabra está muy cerca de ti, la tienes en la boca y en el corazón, para que la obedezcas. El apóstol Pablo les dice que nos salvamos por la fe en Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es el fin de la ley. Y esto es lo que dice en el versículo 4. Romanos 10:4 dice, de hecho, Cristo es el fin de la ley para todo aquel que cree en su justicia. ¿Qué es lo que estaba diciendo el apóstol Pablo? El apóstol Pablo nos dice que fuera de Cristo no hay salvación. Y esto es lo que nosotros debemos de creer. Este es el evangelio que el apóstol Pablo está predicando en aquellos tiempos para toda la iglesia en Roma. Ahora, ¿qué es el evangelio para la iglesia en Roma? Esto es un reto realmente para nosotros hoy en día entenderlo y después aplicarlo a nuestras vidas. Lo que el evangelio estaba anunciando en aquel día era que nosotros tenemos un compromiso. ¿Qué compromiso? ¿Cuál es el compromiso? El compromiso es poder entender primero qué es salvación. Si no hemos entendido lo que es salvación, no podremos tener una confesión de fe como lo tuvieron la iglesia primitiva, como lo tuvo los cristianos en aquel entonces. El primer punto que quiero que veamos es, una oración de fe no te hace salvo. Versículos del 9 al 13, capítulo 10 de Romanos. ¿Qué significa este pasaje? Este pasaje no está hablando de una fórmula para salvación. Si así fuera, todo el mundo sería salvo por hacer una simple oración. ¿Qué pasa con las personas que no pueden hablar? ¿Se condenan? Este es un pasaje para la iglesia. El versículo 1 del capítulo 10 dice, hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por los israelitas es que lleguen a ser salvos. ¿Se dan cuenta cómo está dirigiéndose a la iglesia? Está diciendo, hermanos. Entonces esto es un pasaje ya para personas que han sido convertidas, no una fórmula para que usted sea salvo, no repetir una oración para que nosotros seamos salvos. No está hablando de esto el texto. Imagínense si fuese esto una fórmula, todo el mundo sería salvo. Pero qué compromiso más grande para la iglesia en aquel tiempo. Imagínense, las personas salían a la calle y les preguntaban, ¿eres cristiano? Y si decías, si confesabas a tu Señor, a Jesucristo como tu Señor, te metían preso y después te llevaban a la muerte. Entonces no cualquiera podía confesar el nombre del Señor. No cualquiera podía decir soy cristiano. No cualquiera podía decir Señor, yo soy salvo. Entonces, ¿qué significa este pasaje? Versículo 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Esta es una expresión de nuestra fe, no una fórmula para ser salvos. La expresión de nuestra fe es que Jesucristo impacte a nuestras vidas. Ahora, ¿cómo está impactando Cristo Jesús a tu vida? ¿Está impactando de la misma forma que impactó a la iglesia primitiva? En aquel entonces ellos no tenían miedo a morir. Hasta ese punto Jesucristo impactó la vida de los cristianos. Tal es el caso que cuando ellos salían, muchos eran presos, cogidos, y muchos eran torturados, muchos eran quemados, flagelados y lanzados a las fieras, lanzados a los leones. No tenían miedo a la muerte. Este impacto causó Jesucristo en la iglesia primitiva. Hoy, si nos saluda el pastor, si no nos saluda el pastor, ya no queremos ir a la iglesia. Si un hermano nos queda viendo mal, ya no nos queremos ir a la iglesia. Si un gatito nos maulla, ya no queremos ir a la iglesia. ¿Qué es lo que está pasando con la iglesia hoy en día? La cuestión es, ¿cuán responsables estamos siendo con el evangelio que Jesucristo nos ha dado? Si estamos siendo responsables con el evangelio que Cristo nos ha dado, vamos a entender realmente el impacto que tiene este evangelio en mi vida, así como entendió la iglesia primitiva.
Este segundo punto es la responsabilidad de los que ya son salvos. Ahora, ¿cuál es su responsabilidad? ¿Cuál es mi responsabilidad como cristiano, como hijo de Dios? Ya soy salvo, ya hemos entendido lo que dice la Escritura. El apóstol Pablo viene diciéndonos desde el capítulo 3, versículo 11, dice: no hay justo ni aun uno. ¿Qué significa eso? Nadie puede ser salvo por una norma de conducta. Hoy en día se sigue creyendo que las personas se salvan por portarse bien. Mira lo que dice en Romanos 3:25, 3:24. Pero por su gracia son justificados gratuitamente, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 4:25. El que fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Romanos 6, versículo 1 y el 2. ¿Qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros hemos muerto al pecado. ¿Cómo podemos seguir viviendo en él? Este es el evangelio que ha venido predicando el apóstol Pablo. Y en el capítulo 8, versículo 1 dice: por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. ¿Qué es lo que está diciéndonos el evangelio? No es por una norma de conducta. No es por una ley que impone un gobierno. No nos salvamos nosotros por hacer buenas obras. Nosotros somos justificados porque la palabra de Dios dice que el único que pudo cumplir con la ley se llama Cristo Jesús. Y Él es nuestra justificación. Y por esa razón, la iglesia primitiva, cuando entendió esta justificación, ellos comprendieron que Cristo los ha hecho salvos. Y esto le faltaba entender, aparte de la iglesia, en aquel entonces en Roma. ¿Qué pasaba con este emperador romano que mataba por diversión a los cristianos? ¿Qué pasaba con los cristianos en aquel entonces? Cuando salían y profesaban su fe, ¿qué pasaba con ellos? ¿Tenían ellos que decir: ¿soy cristiano o no soy cristiano? Si digo que soy cristiano, muero comido por fieras, por leones. Si no digo que soy cristiano, a lo mejor me salvo y vivo unos años más. Pero el evangelio que nos dice la palabra de Dios es que Jesucristo nos ha hecho salvos y nos ha justificado justamente para enfrentarnos a estos problemas que tenemos en la vida. Cada día nosotros vamos a estar enfrentando problemas cotidianos. Ahora, Satanás no está perdiendo el tiempo. Él siempre ha querido destruir la iglesia. Y la iglesia la destruye empezando por las familias, por los hogares. ¿Cuál es la responsabilidad que tiene hoy en día la iglesia? ¿Cuál es la responsabilidad que tienes tú como iglesia? ¿Cuál es la responsabilidad que tienes tú como padre? ¿Cuál es la responsabilidad que tienes tú como hijo? Los versos del 14 al 15 nos dice: ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y quién predicará sin ser enviado? Así está escrito: qué hermoso es recibir el mensaje que trae buenas nuevas. ¿Piensan ustedes que tenemos una responsabilidad como creyentes hoy en día? Por supuesto. La misma responsabilidad que tuvo la iglesia primitiva. No ha cambiado en nada. Nosotros seguimos teniendo el mismo principio. ¿Cuál es ese principio? Hemos sido justificados en Cristo Jesús por la sangre del Cordero, el que ha limpiado nuestros pecados y el que nos ha lavado de toda culpa. Ese es el evangelio. Cristo es nuestro centro, Cristo es nuestra vida. Y ahora dice, ¿qué vamos a hacer como cristianos? ¿Cómo nos vamos a enfrentar a los leones de hoy en día? ¿Cómo estamos preparando a nuestros hijos? ¿Cómo estamos preparando nuestras casas, nuestros hogares? Cuando yo llego a mi casa, yo no soy el pastor que llega y se sienta con mis hijos y dice, bueno, pásenme el micrófono,
Primer punto. Segundo punto, ilustración. Yo no estoy haciendo eso con mis hijos. Yo converso con ellos, hablo con ellos, me río con ellos. A veces también nos disgustamos, pero mi responsabilidad con ellos es mostrarles el Evangelio, enseñarles el Evangelio. ¿Qué va a pasar con las generaciones nuevas? ¿Qué va a pasar con estos niños? ¿Qué va a pasar con estas personas que un día van a tener que confesar a Cristo? ¿Van a estar preparados para enfrentarse a esos leones? ¿Van a estar preparados para enfrentarse a esos emperadores? La iglesia tiene una tarea, y la tarea que tiene la iglesia es de equipar a los hogares. ¿Y cómo va a equipar a los hogares? Por medio del Evangelio. Ahora, los niños, juntamente con los papás y toda la familia, en la iglesia normalmente hay un estimado de 40 horas que está. Pero ¿dónde están más tiempo? Es en sus casas, un aproximado de 3,000 horas al año. Entonces, ¿quién debería de estar creando este impacto en los hijos? ¿Quién debería de estar creando este impacto en la familia? ¿Quién es el responsable de formar esta casa, de formar este hogar? ¿No somos nosotros? ¿No somos los padres? ¿No somos los hijos? ¿Cómo lo estamos haciendo? La única forma que tenemos de hacerlo es por medio del Evangelio. Si el Evangelio no está impactando nuestras vidas, ¿cómo vamos a poder nosotros tener hogares fuertes? ¿Cuánto impacto están recibiendo los padres? Nosotros debemos de tener una responsabilidad clara. Entonces ellos van a ver el Evangelio a través de nosotros. ¿Cómo? No por lo que digamos, sino por nuestras acciones. ¿Cuánto estamos diciendo con nuestras acciones? Muchas de las veces nosotros nos jactamos, sí, soy cristiano, sí, voy a la iglesia, sí, hago muchas cosas en la iglesia, pero ¿cuánto nos están viendo nuestros hijos? ¿Cuánto nos están viendo nuestros familiares, nuestros vecinos? Y están diciendo, yo quiero ser como él, yo quiero ser como esa persona, yo quiero ser como esa persona que está yendo a la iglesia y que conoce a Jesucristo. ¿Podemos decir nosotros lo mismo? Nosotros somos la primera influencia para nuestros hijos. Nosotros somos la primera influencia en nuestros hogares. ¿Cómo estamos influenciando en nuestra familia? A veces enseñamos que un título colgado en la pared es éxito. Y es algo que es bueno que nuestros hijos se preparen académicamente. Pero ¿qué pasa cuando solamente estamos preocupándonos en cosas banales como un título colgado en la pared? Y cuando mi hijo no está preparándose para cuando tenga que enfrentarse a dificultades, a tomar decisiones, a los fracasos. Y esto solamente lo puede hacer el Evangelio. Ellos van a tener que confesar un día que Jesucristo es su Señor. Y no van a tener que tener miedo, no van a tener que tener vergüenza, no van a obtener nada de estas cosas. El impacto del Evangelio en ellos, tanto como nosotros, debe de ser claro. Debemos confesar que Jesucristo es nuestro Señor. Vendrá el león del desánimo, vendrá el león del fracaso, vendrá el león de las tentaciones. Pero lo que nosotros debemos de confesar es que Jesucristo es nuestro Señor. Él es nuestro Salvador. Y Él quiere que todos sean salvos. Por supuesto que sí. Él está esperando que todos se arrepientan. ¿A quiénes son todos los que deben de arrepentirse? Los que Él ha llamado. ¿Cómo estoy equipando a mis hijos? ¿Cómo estoy equipando a mi hogar? ¿Cómo me estoy equipando yo? En estos momentos, en estos tiempos que estamos viviendo, que está habiendo tanto desánimo, enfermedades, virus y tantas otras cosas más, y qué cosas vendrán después. ¿Cómo estamos equipando nuestras casas para que ellos asuman todos estos retos? Hagámonos de nuevo estas preguntas del versículo 14 y versículo 15. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel a quien no han creído? ¿Cómo invocarán tus hijos a Jesucristo si tú no les estás enseñando el Evangelio?
¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Cómo van a creer en alguien en el cual no están viendo en ti, si tú no lo estás enseñando? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Cómo van a oír las personas que no conocen a Cristo si no nos están viendo? No solamente los predicadores, pastores o líderes tienen que predicar el evangelio. Todos predicamos el evangelio con nuestras acciones. Versículo 15. ¿Y quién predicará sin ser enviado? Así está escrito, qué hermoso es recibir el mensaje que trae buenas nuevas. Qué hermoso que es recibir el mensaje del evangelio. Ahora, como tercer punto, ¿cómo aplico esta salvación a mi vida diaria? ¿Cómo es posible aplicar el evangelio en mi vida? Ahora, aquí vamos a ver algunas herramientas. En el versículo 15 y el versículo 16 dice, ¿y quién predicará sin ser enviado? Así está escrito, qué hermoso es recibir el mensaje que trae las buenas nuevas. Sin embargo, no todos los israelitas aceptaron. Esta es la primera parte. No todos aceptaron las buenas nuevas. Lo que debemos entender nosotros es que sin el evangelio no hay impacto en mi vida. Sin el evangelio no puedo arrepentirme. Sin el evangelio no puedo confesar a Jesucristo. Sin el evangelio no puedo mostrar a Cristo. ¿Cómo puedo aplicar entonces el evangelio en mi vida? Cristo tiene que impactarnos primero a nosotros y luego podremos impactar al mundo al cual tenemos que ir a predicar, porque la gran comisión no se ha terminado, hermanos. ¿Cómo aplico el evangelio en estos días? Anunciándolo con nuestras acciones más que con nuestras palabras. Mucha gente se está cansando de escuchar. Muchos dicen lo mismo y lo mismo, lo mismo y lo mismo, pero su estilo de vida dice otra cosa. Dice una cosa, predica una cosa y no lo practica. Entonces, nosotros tenemos que impactar anunciando el evangelio con nuestras acciones, creyendo en nuestro corazón y confesándolo con nuestra boca. Versículo 16b dice, Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? Y aquí podemos ver la palabra fe. ¿Quién ha creído? Pero ¿cómo van a creer? ¿Cómo van a confiar si no hay quien les predique? Si la iglesia no está siendo responsable en esta área. Entonces la fe la obtenemos solamente por medio de la palabra de Dios. Ahora, yo les voy a hacer algunas preguntas. ¿De qué sirve el jabón si no lo utilizo cuando me ducho? ¿De qué sirve el dinero si lo derrocho y no soy un buen administrador? ¿De qué sirve una casa si está vacía? De la misma forma, hermanos, ¿de qué sirve la Biblia, la palabra de Dios, si no la estamos leyendo? ¿De qué sirve que nosotros nos hagamos llamar cristianos si no estamos mostrando el evangelio? ¿De qué sirve un mensaje si no estoy impactando al mundo con mi vida? ¿De qué sirve escuchar 100 mensajes evangelísticos? ¿De qué sirve escuchar 500 prédicas? ¿De qué sirve escuchar tantas personas que llevan el evangelio si nosotros no somos impacto en el mundo? Si este evangelio no me está impactando. Muchas veces asentamos con la cabeza y decimos amén, amén, amén a todo. Pero lo que la gente quiere ver en nosotros es que ese amén se vuelva práctico, una vida diaria. Nosotros tenemos que aprender a mostrar el evangelio con nuestras acciones. Y por eso el versículo 17 termina y concluye de esta forma y nos dice, así que la fe viene como oír o como el resultado de oír el mensaje, como resultado de oír el evangelio, como resultado de leer la Biblia. Así viene el evangelio y así viene el impacto que es salvación para mi vida. ¿Cómo viene la fe? Si no es a través de la palabra de Dios.
y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. El Evangelio de Cristo salva, mis hermanos. La fe que me conduce a Cristo solamente proviene de la palabra de Dios, de lo que Cristo ha hecho por nosotros, de lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Ya somos justificados, ya somos salvos. Tenemos entonces una responsabilidad, por supuesto, pero para este deber que Dios nos ha dado, nos ha equipado. Y nosotros tenemos que comenzar a equipar nuestras casas, nuestros hogares, nuestros hijos, nuestras familias. La Biblia me ayuda cada día a ver el amor y la misericordia de Dios. Esta salvación es para todos sin excepción. Somos salvos solamente por medio de Cristo, pero con un propósito, para impactar al mundo entero con nuestras vidas y con el Evangelio. Todo esto lo dice el apóstol Pablo a la iglesia en Roma. Ya somos justificados, hermanos. Ya tenemos nosotros un Salvador. No tenemos que buscar más opciones. No es una oración de fe la que te hace salvo. No es una fórmula que actúas o magia que tú veas para hacerte salvo. No. La palabra de Dios dice, si ya eres salvo, confesarás, creerás, llevarás el Evangelio y serás un verdadero hijo de Dios que anuncia el Evangelio con tus acciones. Oremos, mis hermanos. Padre, te damos gracias por este tiempo que nos has dado de escudriñar tu Escritura, de leer esta parte de tu Escritura. Gracias, Señor, por darnos la justificación a través de tu Hijo Jesucristo. Bendito y alabado seas por los siglos de los siglos. Amén.